Déjenme les comparto que hubo una pregunta, alguien en privado mandó, o sea, un poco una inquietud que me parece bastante interesante, que es, preguntaba sobre en el mapa neurolingüístico, qué parte de la estrategia, cuando hablaba de identificar las decisiones, qué parte de la estrategia era como la parte de las submodalidades visuales que había que identificar. Y me pareció interesante la pregunta porque sí, depende de la estrategia de cada quien, puedes tener diferentes submodalidades en diferentes etapas de la estrategia. Eh, Incluso de pregunta que si no era mejor identificar las submodalidades de una creencia a futuro, la buena decisión, la mala decisión, pensando es que si salto de una ventana es una mala decisión, si como sanamente es una buena decisión, ¿no? Pensando así como hacia futuro. Pero en la misma persona se pregunta, o estoy confundiéndolo con creencias. Quiero que nos demos cuenta que de alguna forma están interrelacionados. Si yo decido hoy hacia el futuro, también aplica hacia atrás obviamente, pero hacia el futuro, que saltar de una ventana va a ser algo malo, no estoy en ese momento no es la decisión, en ese momento ya es una creencia, tengo una idea, como ustedes lo quieran llamar, de que saltar por la ventana es algo malo. Le contesté poniéndole un ejemplo hipotético. Si estás en casa y hay un incendio, y esto porque pasó a unas personas que yo conozco hace ya varios años, se empieza a incendiar toda la casa y tu única salida es por la ventana, la buena decisión será aventarte por la ventana. Sí, te puedes romper un par de huesos, pero de quedarte a que quemarte vivo en un apartamento que se está incendiando, aventarte por la ventana, la buena decisión será el aventarte por la ventana. Entonces le decía, es muy contextualizado, o sea, ahorita decidir sobre de algo que no sabes, como las situaciones, las condiciones, pues básicamente es una creencia, una buena creencia a tener, evidentemente, ¿no? No te andes aventando por las ventanas ni balcones de edificios, pero si fuera eso o morir ahora sí que quemado vivo en un incendio, pues creo que es mejor decisión intentar sobrevivir aventándose, ¿no? Entonces, decías, todo va a depender mucho de la información. Ahora, regresando a lo de las submodalidades, le decía algo que es lo importante para nosotros y por eso se los quiero comentar ahora. La idea del primer mapa neurolingüístico, porque vamos a hacer un segundo mapa, ya estamos a nada de hacerlo, y junto con todas las instrucciones de instalación y de todo esto, el primer mapa es, en el fondo, lo que realmente estamos buscando hacer, me refiero a Bandler, a mí, a los que somos facilitadores del proceso de DHE, es ayudar a las personas a hacerse más conscientes de sus procesos mentales. Estrictamente en el nuevo mapa que vamos a realizar, puedes aprovechar lo que ya tienes en alguno de estos procesos o puedes diseñarlo de cero. Entonces, algunos llegaban a preguntar en algún curso, ¿y entonces para qué hicimos el anterior? Y repito, algunos de ustedes ya han trabajado y son muy conscientes de sus propias submodalidades, entonces, ¿para qué? Pues para saber, nada más, para ubicar cómo estaban. Pero para muchas personas que participan en estos programas, no han trabajado lo suficiente las submodalidades y no saben que las tienen ahí. No tienen idea de que representan en su mente ciertas cosas y de cierta forma. Entonces, el propósito inicial de ese mapa es ayudar a que las personas se vayan volviendo más conscientes de cómo representan las cosas en su mente. Ahora, que si piensas al principio de la estrategia o al final de la estrategia, a lo mejor las submodalidades son distintas, es muy válido, pasa en algunos casos las submodalidades siguen siendo las mismas, cambia lo que la parte del proceso, pero las submodalidades pueden ser las mismas. El punto importante, también le compartí a esta persona que hizo la pregunta, es sobre todo el anclaje que podemos establecer, porque lo que queremos hacer para la instalación final es tener anclajes auditivos, principalmente cuando estamos en grupo, en presencial, anclajes visuales puedes llegar a aprovechar en esas condiciones, porque resulta muy práctico cuando estamos en formación presencial, que tenemos compañeros que nos ayudan para todo esto.
como les decía, en este formato que lo tenemos distinto, la instalación va a tener que ser un poco más hipnótica de lo normal. De todos modos se utiliza proceso hipnótico, pero va a tener que ser un poco más de lo normal para poder lograr los resultados deseados. Pero repito, por esa pregunta, y lo digo porque ahorita no tenían alguna en específico, esta pregunta que me hicieron ayer apenas alguien, lo importante es irte haciendo consciente de los procesos, por eso se hacía de esa forma el primer mapa neurolingüístico. Ya el segundo, que viene muy pronto, es diferente, ahí sí ya es como quisieras que fuera, es darle rienda suelta a la imaginación. El día de hoy, lo que ya tienen en plataforma es la explicación de todas las, bueno, no de todas, pero en algunas más amplia que en otras, pero de las inducciones que van a tener el día de hoy. El día de hoy, terminando esto, empezamos a subir inducciones. Primero quise explicarlo, primero quise tener la sesión, pero ya desde hace, bueno, bastantes horas, serán 12 horas más o menos, calculo, tenemos, no, un poco menos, pero tenemos arriba en plataforma está toda la explicación de lo que vienen estas inducciones. Le llamo yo el paquete básico. Y hasta yo solito me doy risa cuando empiezo esa grabación a explicarles el paquete básico porque me sonó a que estaba vendiéndoles un móvil, ¿no? Un equipo celular o alguna cosa así, porque es con el paquete básico de apps, ¿no? Redes sociales y demás. Y explico básicamente, y esto es quiero que lo sepan, lo reitero ahora, que básicamente lo que les doy el día de hoy, lo que hoy se sube a plataforma, son 7 diferentes inducciones, son 7 diferentes ejercicios donde yo los guío a realizar desde cosas, algunas de ellas básicas. ¿A qué me refiero con básicas? Por ejemplo, el afinar más tu reloj interno. Todos tenemos un reloj interno, todos. Y algunos de ustedes lo tendrán muy preciso, algunos de ustedes no. Hay personas que su reloj interno es tan preciso que si les dices, márcame en 15 minutos y no, ni siquiera lo ponen un reloj y a los 15 minutos están totalmente, toman el teléfono y justo fueron los 15 minutos. Yo recuerdo cuando apenas empecé a trabajar con Bandler, era muy, muy interesante que grababan todas las sesiones, e igual nosotros lo hicimos los primeros 3 eventos con Bandler, todas las sesiones se grababan en minidisc. No sé si algunos de ustedes conocieron los minidisc, no eran ni DVDs ni eran cassettes, eran unos minidiscs que le llamaban. Y estos minidiscs tenían la capacidad, los que conseguíamos nosotros tenían la capacidad de almacenaje de 90 minutos. A los 90 minutos se paraba y cambiar de minidisc, poner otro minidisc, representaba que te perdieras a lo mejor 2 minutos de lo que se estaba diciendo, o sea, lo que fuera, ¿no? En lo que era el cambio, colocarlo, que estuviera listo, empezar a grabar. Entonces se podía perder la continuidad de la grabación. Entonces, sabiendo esto, Bandler, cuando yo empiezo, esto lo empezaron ellos un poco antes de que yo empezara a trabajar con ellos. Cuando yo empiezo a trabajar con él, era impresionante porque teníamos a Leonel, a Leopi Castellanos, el músico, lo llevaba desde la primera vez y me ayudaba con el equipo de sonido, encargado de la grabación. Y él se ponía nervioso porque es que ya van 82 minutos, 83 minutos, ya vamos a tener que cambiar de minidisc a media sesión. Y Bandler siempre paraba a los 89 o 90 minutos, así, pum, era el break. Era, pero medido como con cronómetro. Y siempre lo volteábamos a ver o le decíamos algo en esas primeras veces y decía, ya sé que son 90 minutos. Entonces a los 90 minutos tenía ya en su reloj, era hacer una pausa, ¿no? Fuera para hacer un ejercicio, fuera para pausa de coffee break, fuera para lo que fuera, tenía ya muy interiorizado esos 90 minutos. Así como él en ese caso, muchos que conocemos, muchas personas, tienen un reloj muy preciso en su cabeza. Yo lo pienso antes de dormirme y al otro día siempre me despierto un minuto antes de esa hora. ¿Por qué? Porque depende de qué tan temprano tenga que ser. Si es a las 6:45 ni siquiera pongo ningún tipo de alarma, 6:30 normalmente tampoco, a menos que me haya dormido muy, muy tarde. Pero si me tengo que levantar a las 6 o 5 o 5:30, a veces sí me podría yo pasar normalmente de mi sueño, entonces pongo en el teléfono una alarma.
y siempre me despierto un minuto antes de la alarma, porque odio las alarmas, además. O sea, sé que hay aparte una razón de fondo, que es el que suene la alarma, ya empiezo el día alterado, entonces mi reloj interno prefiere despertarme un minuto antes, entonces abro los ojos y sé que de inmediato hay esa sensación de voltear a ver hacia el reloj para parar antes de que vaya a sonar la alarma, ¿no? Entonces, bueno, una de las inducciones que van a tener el día de hoy, insisto, ya está arriba las instrucciones, lo del paquete básico, que lo llamo, eh, pero van a tener eso, van a tener, los más importantes, van a tener un programa antivirus. El programa antivirus básicamente tiene que ver con detectar aquellas creencias y aquellas ideas que provengan del exterior, creencias que ya tengas dentro de ti o ideas que vengan del exterior, que van a dañar tus posibilidades de crecimiento, de tener una buena relación, de hacer algún buen desarrollo profesional. Porque, y lo digo con estas palabras tal cual en la grabación, porque hay gente bien intencionada, y literalmente lo digo, no es sarcasmo, no es broma, hay gente bien intencionada que nos llena de miedos, gente bien intencionada, a veces familiares, amigos, que te van a decir, híjole, oye, pero y si es muy segura esa inversión y de verdad, o sea, pero ya lo pensaste bien, no vaya a ser que, y empiezan a meter a veces ruido y empiezan a meter miedo para una inversión o en una relación. Esto típico, lo he visto mucho más, obviamente, eso es en mujeres, hombres pasa, pero mucho menos, la verdad, seamos realistas, pero entre mujeres de, oye, Matilde, aquí que estoy en la pantalla, oye, Matilde, pero pues es que este Juan Carlos me han dicho que es mi hijo, ¿no? O sea, su exnovia cuenta que era muy canijo, o sea, sí de verdad, no crees que vale la pena, o sea, y entonces ya le empiezan a meter a las personas a veces el miedo de entrarle a la relación bien, insisto, a una inversión, a un negocio, te invitan a un negocio y algunas a veces familiares pueden ser, con la mejor de las intenciones es, oye, pero son tus ahorros, o sea, y no se te convendrá más seguir trabajando en donde estás. O sea, y entonces meten dudas, meten miedos y demás. Hay a quienes nos importa un carajo cuando nos digan cosas así, digo, y desde siempre, no porque tengas un antivirus, ¿no? Ese sería mi caso, pero hay muchas personas que de verdad necesitan ese antivirus y lo llamo antivirus obviamente jugando con la idea de un antivirus en una computadora, no es que no llegue ningún programa, ninguna idea desde el exterior que lastime tu crecimiento, ¿no? Esto puede ser en muchos sentidos. Yo lo he visto muchísimo con temas para meterse a estudiar PNL, para estudiar cosas de energía, espirituales, que de repente o ya traemos esa creencia o gente que llega y dice, oye, pero ¿y no será pura charlatanería? ¿Y no será ta? Entonces, insisto, lo voy a seguir enmarcando en gente bien intencionada. No siempre es bien intencionada, pero vamos a partir de la idea de que la mayoría de las veces es bien intencionada, que mete temores, que mete inseguridades, que mete dudas. Yo soy de los convencidos, y esto se los digo con palabras diferentes a lo que lo digo en la grabación, pero yo estoy convencido que el éxito en la vida depende primero que nada de tu creer en ti y creer en lo que estás haciendo y la convicción en hacerlo. Decimos en el golf es el estar fully committed, se dice en inglés, es completamente comprometido con la decisión que tomaste. Si elegiste un cierto bastón para hacer un golpe, si tienes dudas, 9 de cada 10 veces va a salir mal, en el caso del golf me refiero, ¿no? Entonces, ya decidiste ese bastón, te dicen, pégale, ve completamente convencido de lo que estás haciendo, no sin la menor duda de lo que vas a hacer. O sea, ya si sale mal, salió mal, pero no estés pensando en que va a salir mal, sino con plena confianza de hacerlo. Y yo lo pienso así, lo he dicho muchas veces, lo pienso así acerca de la vida. Si empiezas un negocio, cuando empecé NeuroInc original, porque esto es NeuroInc Live, es como la Reloaded, la segunda parte, ¿no? Pero cuando inicié NeuroInc, justo un poquito antes de que empezáramos ya, Bárbara y yo, primero lo empecé por mi cuenta. Y no saben cuánta gente decía que no se iba a poder hacer. Yo iba a traer a bandera a México y decía, no, pero es que a Richard no le interesa ir a ningún país de habla hispana y la gente no lo va a entender porque la traducción se pierde parte del lenguaje hipnótico y bueno, todo era el no se va a poder. Me decían en el Centro Mexicano de Programación Neurolingüística, no, pero la gente no le interesan eventos intensivos, ¿no? Todo tiene que ser modular, nada más fines de semana. Luego decían así, bueno, si les digo la lista completa, todo lo que decían. Entonces, si yo hubiera escuchado
¿no? Hasta Bárbara, cuando la conocí, es, oye, pero el primer evento con Bandler fue, ella se incorporó, me ayudó a la mitad del proceso, ¿no? De hecho, si no me hubiera ayudado, nunca hubiéramos obtenido el mismo resultado, sin duda. Pero a la mitad del proceso yo estaba vendiendo y me dice, pero ¿y cómo? ¿Y si no se inscribe la gente? ¿Cómo vas a pagar esa cantidad de dinero que está comprometida ya a pagársele a Bandler? Y para mí no existía, y si no se inscribe la gente era, pues a ver cómo le hago, ¿no? A ver cómo se va a hacer, pero se va a inscribir, pero meto a la gente. Entonces, insisto, la gente no siempre con malas intenciones, a veces, en algunos casos sí, digo, hubo una entrenadora que la verdad quiso meter mucho ruido, ya que sí se hizo el evento Bandler, yo le invité gratuito porque era la que llevaba más tiempo cerca de Bandler, le invité, oye, para que estés, o sea, como teniendo esa cortesía profesional, llegó al evento a decir mierdas y a decirle a la gente, no, él no, el Gabriel yo era nuevo y tal. O sea, bueno, me pasó más de una vez, ¿no? Pero siempre va a haber ruidos. Y el punto al que yo voy es que no se puede entrar con miedo a la vida, a lo que sea. Entonces, el programa antivirus que van a encontrar hoy mismo en, no sé, porque depende de cuánto se tarda en subir ahí y de ahí se coloca en plataforma, pero pongan 2 horas a lo mucho, va a estar arriba. Este de antivirus para mí es un programa sumamente importante porque el programa antivirus de verdad es ayudar a tu mente a programarte, a identificar qué creencias te están frenando, qué creencias te están deteniendo. Por ejemplo, y no haciendo alusión a nadie en particular, porque en realidad lo digo totalmente en términos generales porque me ha pasado mucho, gente que dice, es que a estas alturas, a mi edad, o sea, empiezan con esas frases, ¿no? Para poner su negocio, para empezar una relación, o sea, es una de los virus mentales para mí más frecuentes, las personas que dicen eso, es que eso para los jovencitos, esto para tal, y entonces ponen muchas limitaciones a su propia oportunidad a veces de ser felices, de desarrollarse, de crear un negocio. Me encanta cuando yo escucho personas, por ejemplo, que dicen, esto sobre los negocios o hacer dinero. No, es que yo ya tengo 50 años, ya no fue para mí hacerme millonario, ¿no? Por ejemplo. Y nada más basta ver la historia del creador de McDonald's, ¿no? Del concepto de Ray Kroc. Eh, Básicamente a los 52 años todavía estaba ahí batallando, vendiendo lo que estaba vendiendo y empezó el proyecto. Entonces, doy ese ejemplo, obviamente muchos podrían decir, sí, pero ese es un garbanzo de a libra, dicen más, bueno, el punto es convertirse en garbanzos de a libra, ¿no? Entonces, lograr lo que quieras, no importa la edad que tengas. Pero empiezo otra vez, el punto no es si se va a lograr o no, porque eso no siempre se puede, no, o sea, insisto, pegas en el golf con la confianza y pues a veces no va a salir bien, pero tienes que intentarlo, tienes que ir con confianza. Entonces, antivirus es uno de los programas. Otro programa que van a tener, que es una inducción separada, es el que llamo yo firewall. Todo esto estoy jugando con los términos, obviamente, metafóricamente hablando de la computadora. El firewall, ¿qué hace? Para los que no sepan, ¿no? En tu computadora, es protege a tu computadora de que no entren otras personas a sacar información de tu computadora. Como explico en la explicación que ya está en plataforma, pero además va a estar en el programa, esto no es para sacar, no es tanto que la gente entre, se meta y hackee tu mente a sacarte información personal, pero sí es a que la gente, esto es mi opinión, ¿ok? Y también se vale estar en desacuerdo. Yo pienso que la sociedad en general se mete a nuestra cabeza muchas veces a robarnos nuestra libre albedrío, nuestra voluntad, nuestro pensamiento crítico. Sean políticos, sean maestros, gurús, algunas veces quieren decirnos cómo pensar, qué sentir, qué nos debería de gustar, ¿no? Entonces, son cosas que resultan importantes el evitar que eso suceda. Permítanme un segunditito, es mi hija chiquita que estoy diciendo, voy a decir que estoy en clases. Les digo, del firewall para mí también es importante porque no es como el escudo que el otro día trabajamos, digo, se puede relacionar de alguna forma, ¿no? Pero no es tanto el tema de una protección energética sobre las malas vibras. Eso, digo, ya trabajamos alguna cosa así. En este caso, de verdad, es una protección mental a que no nos roben esa pensamiento crítico, esa voluntad, ese tu libre pensar, por decirlo de alguna forma, porque aunque parezca que no, porque algunos nosotros somos más libres de pensamiento, digo, somos a lo mejor ya desde antes de aprender estas cosas,
De todos modos, traemos un montón de cosas y la sociedad muchas veces nos quiere robar la forma de hacerlo. Me voy al ejemplo más típico que se decía en mis tiempos, y digo, algunos de ustedes son de mis tiempos, lo sé, ¿no? Pero en mis tiempos era de a los niños dibujaban el cielo amarillo y era, no, 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 el cielo va azul. O sea, a veces se ve amarillo y naranja y demás en un atardecer, pero no, o sea, el cielo es azul. Y entonces nos empiezan a robar poquito a poquito cierta creatividad, o sea, insisto, o sea, si yo volteo a ver el cielo aquí mismo donde estoy, ahorita es azul, sí, por supuesto, de hecho, qué bonito, está muy, todo totalmente azul, pero desde cambian los tonos de azules, a veces son rojos, amarillos en atardeceres, y a veces son, o sea, y sin embargo, nos dicen, no, el cielo es azul, el sol es amarillo, o sea, nos ponen colores que deberían de ser, y eso puede ser una tontería, porque para mí, a mi parecer, es una bobada, pero lo uso como ejemplo de qué tanto se meten en nuestra cabeza a robarnos nuestro libre pensar, ¿no? Recuerdo una anécdota que contaba en muchos cursos, la leí en algún lado, no recuerdo, pero era de este Picasso. Estaba en un avión y entonces le muestran, ya, es más, José Manuel muestra que da de conocer la historia, ¿no? Y entonces está en un avión y le dice a la persona que va al lado, bueno, señor Picasso, con todo respeto, a mí no me gusta su obra, ¿no? O sea, me parece, pues, ¿qué es lo que no le gusta, no? Empieza la conversación, pues no me parece realista. Dice, ¿a qué se refiere con realista? Y entonces la persona saca una fotografía, ¿no? Que traía, y dice, esto es una imagen realista. Y entonces se me está queriendo usted decir que así es su sobrino, ¿no? Ya no recuerdo qué era, ¿no? Pero así es esta persona. Y dice, sí, dice, así de bidimensional, chiquita, sin color, así, sin vida, ¿no? Porque una fotografía pensamos que es mucho más realista y entiendo el concepto por qué pensamos eso, pero sigue siendo una representación de la realidad y lo que hacía Picasso era hacer sus representaciones de la realidad, ¿no? Entonces, así como él y la historia me la sabía a detalle, hace años que no la contaba, pero es lo mismo, es el concepto, ¿no? Entonces la sociedad nos va robando ese libre albedrío, lo voy a seguir llamando. Entonces, ese es otro programa que está hoy en el paquete que tienen hoy arriba, que va a ser le llamo yo el firewall. Tenemos otro programa mental, otra inducción que tiene que ver también con algo que le llaman Go Back, así se llamaba el programa cuando yo lo utilizaba años atrás, no sé si sigue existiendo ese, pero hay varios que hacen lo mismo. ¿Qué hace o qué hacía este Go Back? Va registrando el sistema como esté tu computadora, depende de lo que puedas programar a ciertos tiempos, pero por ejemplo cada día, cómo estaba el sistema operativo ese día, cómo que tenías guardado en el disco, etcétera. Porque si al otro día un virus, lo que fuera, amolaba tu máquina, tú podías poner go back a qué fecha y regresaba tu sistema a funcionar exactamente como ese día. Les voy a contar por qué se me ocurrió hacer este programa. Hace ya 18 años casi lo hice por primera vez, porque alguien me dijo, o sea, esto era muy común que me lo dijeran, pero esa fue de las primeras veces, es que yo estaba muy bien hasta hace, no sé, X tiempos, unas semanas, que hice tal cosa y no he estado bien desde entonces. Y decía, bueno, pues sería cuestión de regresar a cómo estabas antes de eso. Y hice un proceso hipnótico en un DHE precisamente, pero pues lo hice un proceso de regresar. Y como en ese tiempo usábamos el go back en las computadoras, se me ocurrió decirlo ya dentro como de la metáfora del proceso de go back. Y de ahí decidí cómo sería para establecérselo a cualquier persona. Dije, bueno, aunque se supone, y ojo que lo digo dividido entre qué tan cierto sea, creo que sí, pero me quedan mis dudas a veces. Dicen que el inconsciente registra todo y podrías regresar cualquier momento de tu vida y cualquier detalle ahí. Yo creo que sí es bastante cierto, pero queda la duda. Dije, voy a reforzar eso. Entonces, en el programa que van a encontrar en la plataforma, básicamente la idea es entrenar a tu mente a que vaya haciendo ese registro diario, como hacía la gente de Carlos Castaneda, hacía la recapitulación todo al final de cada día, o cualquier ahora sí que cualquier sistema de estos que te haga que cada día hagas una especie de inventario, recapitulación, etcétera, de tu día. Aquí la intención es precisamente que tu mente registre cómo estás cada día. ¿Para qué? Para que si en algún momento necesitas go back, ir atrás a ese momento, acá, a ese día, o es que hace 3 semanas estaba yo muy bien,
vámonos para atrás, cómo era estar hace 3 semanas, ¿no? Y entonces, emocionalmente, en confianza, en seguridad, ciertos aspectos que dependen mucho de nuestros pensamientos. Entonces, ese es otro programa que está incluido el día bueno, que está en el paquete, que el día de hoy estará arriba. Les decía lo del reloj interno. Eh, y básicamente vamos haciendo, y déjenme aquí checo porque se me fue, ¿cuál era el otro que estamos aquí? Bueno, sí, también vamos a tener el programa de actualizaciones que le llamo. Dije, vamos a seguir con la misma metáfora, ¿no? Entonces, ahorita me salió, de hecho, antes de empezar esto, dije, no, al rato, ¿no? Dices, hay actualizaciones nuevas en el sistema, si las quieres instalar ahora, es así o quiere que te lo recuerde más tarde, a ver, tengo Zoom, no me molesten más tarde, ¿no? Pero bueno, también se me ocurrió una cosa así, donde tu mente esté actualizando. Y déjenme le digo a qué qué se me ocurrió con actualizando, porque este sí es nuevo. O sea, los otros los he usado, antivirus, firewall, go back, 18 años lo he venido trabajando. Este de actualizaciones se me ocurrió hace apenas unas cuantas semanas con alguien que estaba trabajando, que es, yo creo que ustedes lo han visto, si no lo han vivido en carne propia, lo han visto. Personas que viven en el pasado o que viven no se han actualizado. Hablemos ahora con tan popular el término, la nueva normalidad, las nuevas condiciones, pero al final del día el mundo va cambiando. Y si no te actualizas a las condiciones actuales, pues estás usando un sistema operativo viejito, por seguir con la metáfora, ¿no? Entonces, es un programa también de actualización, es cómo está el mundo hoy en día. ¿Por qué? Porque yo lo digo, por ejemplo, va a sonar a queja, y sí es en parte queja, pero yo siento que hoy en día el Internet nos ha ayudado mucho, por supuesto, y podemos hacer esto gracias a todo esto, pero también ha causado que hoy cualquier persona puede hacerse pasar por experto de ciertos temas. O sea, yo recuerdo jovencitos cuando en aquellos tiempos tenías que haber tenido los estudios, la experiencia, ya el currículum para que la gente pues, te ibas dando a conocer y ya sabían quién eras y el que estabas acá. Hoy en día llega una persona, y los he visto, al menos he visto unos tres, digo, hay muchos más, pero tres, así que dices, absurdo, que han leído, yo creo que 20 páginas de PNL, pero son buenos con Internet porque se les da el Internet y entonces ya tienen su página y se llenan de seguidores y ya están enseñando cuando nunca ni siquiera han pasado por una formación formal, ¿no? Entonces, esto lo podría aplicar para muchísimas cosas. Hay quienes se hacen pasar por médicos y ni lo son, etcétera, ¿no? No, ojalá nada más fuera el problema de PNL. Pero a lo que voy es de que los tiempos han cambiado y entonces o te actualizas a los tiempos. ¿Qué quiero decir con esto? No por eso me va a gustar esa situación, pero tienes que empezar a hacer algo para que la gente también te encuentre, por decirlo de alguna forma. Si la gente está buscando por ese medio y no tienes forma que te encuentren por ese medio, pues simplemente cada vez va a haber menos gente que llegue a ti. Así de sencillo, ¿no? Porque es una realidad actual. Ahora, esto a lo que me refiero no es a la conducta específica de saberte mover en redes sociales, cuando hablo de la actualización. Me refiero a los paradigmas, a las creencias, a dejar de creer que las cosas son como eran, ¿no? Todavía para mucha gente, y ojo con lo que voy a decir, ¿no? Porque tengo que hacer una aclaración, pero mucha gente piensa que tienes que pasar por ciertas etapas y una carrera y entonces empezar desde abajo en una empresa y para poder llegar a tener éxito. Todavía sucede, sí, claro. Y también hay mucha gente que sin pasar por todo eso y porque por las redes precisamente o por lo que fuera, de repente tiene un éxito muy rápido, ¿no? O sea, o cierta situación. Entonces, sí, también es irse actualizando, a decir, a ver, hay diferentes caminos. A lo mejor siempre hubieron diferentes caminos, pero eran menos las opciones que el día de hoy. Entonces, si tu paradigma está atrapado en una idea de hace 10 años, 20, 40, 50, digo, porque hay gente que no tiene que tener 60 años, puede tener 30 y le metieron desde casa y tiene las ideas de hace 40, 50 años. Y si se tienen esas ideas, no vas a lograr, primero, relacionarte, interactuar con el mundo de la mejor manera, pero además a ti mismo te puede causar una serie de limitaciones, de frustraciones, etcétera, etcétera. Entonces a eso me refiero con el programa de actualización. Es un programa que revisa de alguna forma en tu mente tus creencias en relación al mundo particularmente, o sea, y a tu propia realidad también, por cierto, porque esto ahorita me acordé cuando lo estaba haciendo con esa persona, me acordé de cuando me pasó a mí que me dieron una raqueta de tenis hace algunos, que habrá sido
no, como 3 años ya. Yo no había jugado en 20 años, o sea, 20 años no había tocado una raqueta de tenis, ¿no? Entonces tomo la raqueta y empiezo a pegar y me tomó 10 minutos empezarle a pegar bien. O sea, la verdad, las miles de horas de entrenamiento, pues ahí estaba, ¿no? Pero moverme, lo que le llamamos en el tenis footwork, juego de pies, no, 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 no. Bueno, o sea, llegaba la pelota ahí, o sea, unos cuantos metros, yo veía y mi mente decía, o sea, se iba a ese tiempo atrás, por eso no estaba actualizado. Llegas a esa pelota y luego volteaba a ver mis pies como, ¿y ustedes qué? ¿Por qué no cooperaron? ¿Por qué no funcionan? ¿No? O sea, sí, fue la parte, fue muy, muy, muy impactante darme cuenta cómo constantemente incluso llegaba la pelota y decía, pues, intentaba, estábamos nada más practicando, no era partido, pero era, pues voy a intentar este tiro, o sea, como tiros que hacía casi con los ojos cerrados cuando entrenaba, y pues, mi mente decía, sí, lo puedo hacer, pum, y no salía nada, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no está la repetición física, pero mi mente todavía, y eso fue lo que me fascinó de esa experiencia a nivel, yo como soy me gusta investigar la mente, mi mente seguía pensando que podía pegarle como 20 años atrás sin haberme retirado, ¿no? Entonces es curioso, hablando esta de actualización, a ver, no, ya no tienes 25 años, Gabriel, ya no tienes esa movilidad, ya no has practicado, entonces ahorita tendrías que jugar de otra forma. Voy a dar un ejemplo de un profesional que el año pasado ganó, digo, antes de un accidente que tuvo Tiger Woods, pero ganó un major, gana el Masters, bueno, más bien 2019, fue cuando pasó esto antes de pandemia, y cambió totalmente su forma de jugar. Él era el jugador más agresivo en términos de que era el que más distancia tenía hace 20 años, pero ahora ya no, ya es no nada más promedio, hasta promedio más o menos en distancias, pero ya no va a ganar de esa forma. Entonces cambió su estrategia, fue como actualizarse a decir, a ver, ya no tengo esa ventaja sobre los demás, pero tengo otras ventajas que son esa experiencia, ¿no? Entonces pudo ganar un torneo major cambiando su táctica. ¿Por qué? Porque es otra experiencia. Ayer juega Roger Federer después de mucho tiempo que ha estado lesionado, pierde, y aunque no vi el partido, una de las situaciones que llega a pasar a los jugadores ya más veteranos o después de otras cuestiones, es que en su cabeza, como me pasó a mí, y eso que yo, que no, tu cabeza piensa que todavía puedes jugar de la misma forma que jugabas antes de esto, y ya cambiaron las circunstancias, no estuviste jugando, ya tienes más edad, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me es fácil poner los ejemplos, espero que tenga sentido para ustedes, pero eso es de lo que se trata ese programa de actualización, por llamarlo de alguna forma, de actualizar tus programas, ¿no? En ese sentido. ¿Por qué? Porque de verdad creo que trabajando estos puntos, y por eso son estas inducciones, al margen de todo lo que falta todavía, que ya son pocos videos, pero que entramos a la instalación final y todo esto, si trabajando estos puntos y estas inducciones que van a tener, de verdad que es muy probable que muchos aspectos de su vida tengan que mejorar. ¿Por qué? Hay otro que es también de la alarma, como alarma despertador, o sea, que va con el del tiempo que les decía, pero los importantes son estos que menciono, ¿no? Que es el antivirus, el firewall, el go back, el de actualizaciones, porque estos van directamente a la parte del, vamos a decirlo, como el sistema operativo del cerebro, ¿no? A cómo vamos a operar en el mundo, a qué nos está permitiendo o no hacer las cosas. Si tenemos creencias que nos limitan, el antivirus es eliminarlas para que nos atrevamos, para que podamos hacer las cosas. Si parte va de la mano, pero es si estamos creyendo mucho en la gente que nos está causando, que nos está robando, digamos, nuestra voluntad y demás, si bien podríamos identificar ya como un virus mental, también muchas veces es como darnos cuenta de ver, el mundo está bombardeando con ideas que no solamente nos meten ideas, porque eso pasa mucho, sino también nos sacan insisto, nuestra voluntad, nuestra seguridad, etcétera. Ahora, de ahí, en ese también quiero mencionar algo adicional. Eh, Muchas veces en esas situaciones nos falta algo de malicia, decimos en México, supongo que se aplica de la misma forma la palabra en otros lugares, pero esta malicia, ¿a qué me refiero? No es maldad, ¿no? Es como experiencia, si quieren usar otra palabra, de saber que el mundo que nos rodea, las personas, hacen las cosas y tienen un porqué y un para qué. O sea,
Y puede ser bueno, puede ser malo, puede ser lo que quieras. Puede ser bueno para ellos, no necesariamente bueno para ti, pero tienen un porqué y un para qué. Y esto me refiero, por ejemplo, a mí me da mucho, me impacta la gente, de verdad. Estamos en México, vienen unas elecciones son menos de 3 semanas ya, van a haber unas elecciones importantes, se eligen distintos gobernadores y diputados y bueno, presidentes municipales que le llamamos aquí, alcaldías, etcétera, o sea, un montón de cargos. La mayoría de la gente no los cercanos, pero gente que conozco, de verdad creen que los políticos les importamos. O sea, y es muy curioso, porque no quiere decir que no haya en algunos de ellos ciertas intenciones, pero todos tienen, cuando te dicen en campaña, y esto, sobre todo en campaña, o sea, te van a decir lo que les va a ayudar a tener más votos, así de simple, es por qué dicen lo que dicen, o sea, ¿para qué? Para ganar votos, ¿no? O sea, que a lo mejor algunas cosas coinciden además con sus ideas, eso sí, es cierto, también en algunos casos sucederá, pero tomo ese ejemplo porque es como muy evidente, yo creo que para la mayoría de nosotros es evidente, pero es entender que hay un por qué y un para qué te están diciendo las cosas. Y entonces en vez de irse ingenuamente, eso es un poco la idea de lo del firewall, es saber, esta persona está queriendo se está queriendo meter en tu cabeza para sacar tu voluntad, para de alguna forma convencerte de algo. Y cuando digo esto, déjenme les digo que aplica a Richard Bandler, que lo conocí bastante cerca, a John Lavalle, o sea, es cuando empiezas a conocer, ¿no?, las cosas, no quiere decir que hayan malas intenciones, pero sí que hay intenciones. Y no siempre las intenciones son las que crees que son. Entonces, ese es parte como del punto. No es volverte desconfiado, ¿no? No, es simplemente es como atento a, vamos a decirlo de alguna forma, a los movimientos inusuales en tu sistema. Me vino a la mente el ejemplo de tener tu cuenta bancaria, ¿no? Es tener en tu aplicación, a lo mejor en el teléfono, no sé cuántos ustedes lo tengan, yo supongo que varios como yo. Entonces oye, hubo un retiro, oye, pues yo no hice ningún movimiento, ¿por qué hay un retiro de dinero, no? Entonces es un poquito estar atento, no es desconfiado. Yo sigo usando bancos, ¿no? O sea, no voy a dejar de usarlos porque, oye, puede haber un movimiento ahí inusual, pero estás pendiente. Eso es a lo que me refiero, porque las personas tienen intenciones. Sí, de hecho creo que acabo de usar la misma palabra, Omar, correcto, ¿no? Es decir, estar pendientes a la intención. Sí, de alguna forma es estar pendientes a la intención. Con Bárbara siempre hablamos del por qué y el para qué, ¿no? Que es lo mismo, o sea, es la intención, o sea, qué intención tiene la persona al decirnos lo que nos dice. Y como dije, hay personas bien intencionadas y sin embargo, tomamos la buena intención y dices, qué bonito que se preocupe por mí, pero ya entonces ya entra, que ese sería el firewall, y por el otro lado es el antivirus, que es así de sí, pero la idea como tal, ¿es buena o es mala para mí? ¿No? O sea, ¿me está ayudando o me está perjudicando? Entonces, si es una persona bien intencionada, como ahorita lo planteamos, detectas la intención, Omar, la detectamos y vemos, es una persona que me quiere, que se preocupa por mí, o sea, valoras, aprecias esa intención, pero no aceptas la idea, si la idea es negativa, ¿sí? Sí, porque hay personas yo he visto gente pelearse con familiares, ¿por qué me dices eso? ¿Que no crees en mí? O sea, en vez de ver la intención, se van directamente a la idea que a lo mejor es negativa, o porque ven la intención, no se dan cuenta que la idea les causa daño. O sea, son como dos partes del tema. Hay veces que hay buena intención y la idea es buena, ¿no? El consejo, lo que sea. Hay veces que la intención es buena, pero la idea es muy mala para tu propio desarrollo. Hay veces que la intención es mala, pero la idea no lo es del todo. También ha pasado que alguien con una intención así como es así les voy a decir un ejemplo, muy bobo, pero en el campo de golf, de repente te dice, no, no, o sea, no, es que de ahí no la llegas. O sea, como retándote, queriéndote así poner con la idea de ganarte el tiro. Y a veces la idea no es del todo mala. O sea, la intención es como provocarte a intentar algo, ellos pensando que tú no lo vas a lograr, ¿no? Y me ha tocado alguna vez que me lo digan así y analizar la idea y decir, no es mala, ¿no? E intentarla y que salga bien. Y la otra persona, bueno, la frustración tremenda porque no lo hacía con la intención de ayudarte, ¿no? Pero no necesitan detalles, pero les cuento, por haber jugado tenis profesional, hay ciertos golpes en el golf que pueden facilitar el efecto que se llama fade, que es como cortar la pelota. Esto en el tenis lo hacemos pues bastante para atacar a la red o lo que fuera. Entonces, entrarle así a la pelota y hacer que la pelota vuele de esta forma en el golf, tengas un árbol y demás,
para mí es muy fácil, la verdad, hago tiros y luego dicen, es que esa fue a nivel pro, me llega a decir algún CAD y demás, es que yo no lo hubiera intentado, yo sé, para el otro lado no, para el otro lado no me sale, no lo puedo dar esa vuelta, no me sale, pero esta la hice tantas miles de veces, el movimiento, que ya sé cómo entrarle a la pelota. Entonces, alguna vez fue que alguien decía, no, deberías intentar subirte a green, ¿no? Como, ¿no? ¿Qué no puedes? Así como era por molestar. Y fue, pues, lo analicé, sí tengo espacio, pum, y salió el tiro, ¿no? Entonces, no pasa tan seguido, pero a veces hay una mala intención y la idea no necesariamente es mala. Entonces, el punto es diferenciar entre la intención y la idea. Entonces, el firewall va a revisar mucho más esta parte de intenciones y el antivirus más la cuestión de la idea, qué tan útil o no útil sea. Y bueno, esto van a encontrar en la plataforma. Voy explicando algunas cosas, por supuesto, en el video que ya está arriba desde hace 10 horas o los que hayan sido. Y en las próximas 2 a 3 horas, en 2 horas ya están los primeros programas arriba, pero a veces se tarda un poquito más en subir todos, pero en unas 2, 3 horas estarán todos los inducciones, para no llamarlo ahorita programas, en plataforma para que lo puedan descargar. Acuérdense que esos los tuvimos como, está con video, no estoy yo tanto ahí que en pantalla, porque lo que quiero es que se concentren, cierren los ojos, ¿no? Que estén viendo qué tan bonito hablo o no, ¿no? Pero está el video, pero está la posibilidad de descargarlo en MP3 para los que lo quieran descargar a teléfono o a lo que ustedes quieran, ¿ok? Entonces esos van a estar a más tardar en 2 horas ya deben de tener al menos el antivirus, el firewall, calculando los tiempos que se tarda esto en subir, pónganle, van a estar 2 o 3 de estos y 3 horas ya deberán de estar prácticamente todos, seguramente a menos que hubiera alguna corte de corriente o alguna cuestión, ¿ok? Entonces, preguntas, comentarios de esto o de en general, bienvenidos ahora, pueden ser ya sea por chat o abriendo su micrófono. Sí, me di cuenta cuando empecé a explicar algo que podía quedar como una cierta confusión. Te refieres a lo que vamos a hacer nosotros, no en la computadora. Por eso me refiero a que el firewall va a estar más como pendiente de la intención, o sea, de qué intención tiene las cosas que vienen del mundo, ¿no? Para no irse ingenuamente a incluso cualquier consejo, cualquier idea. Y por el otro lado, el antivirus es reconocer creencias específicamente, ya con la creencia que tanto daño puede causar o no. Doy una idea adicional en ese sentido. Cuando hablo de intención, pues yo hablé de algunas aquí más concretas, pero si nos vamos a la publicidad tiene la intención de vender, así de sencillo, ¿no? Eso es lo que queremos hacer. Como le he dicho a algunas personas, yo no voy a poner la publicidad de mi trabajo de transformación profunda los 3 peores casos que haya tenido en mi vida. ¿Por qué? Porque pues no venderías, o sea, no vas a poner publicidad, o sea, pones el testimonio, y esto lo hacen todos, por supuesto, Robbins y tal, el que quieran, van a poner el testimonio de éxito de su trabajo. No ponemos para vender las 3 peores comentarios que han tenido en nuestro trabajo porque no venderíamos. Entonces, cuando la gente a veces me pregunta, oye, pero es que Robbins dice que, es que Bandler dice, pues, y en la publicidad y tal, pues sí, pues a ver, pero ¿cuál es la intención de esa publicidad? Es vender. Entonces es un poquito esa parte del firewall. No es que sea una mentira lo que dicen, porque muchas veces decimos verdades en la publicidad, pero podríamos decir que son verdades a medias, porque hay una intención que es vender. Entonces, el firewall va a estar más atento de la intención, de cómo de estar pendiente en el mundo. A ver, esto se está haciendo no sé, me voy al medio de fútbol, ¿no? Que compartimos. Es muy interesante las declaraciones que van a hacer. Pues, muchas veces el representante o el jugador o el dueño de un equipo, pues está negociando. Muchas veces cuando están en etapas de negociación, en eso, son negociaciones, ¿no? No quieren, a veces quieren elevar el valor de un jugador, ¿no? Para poderlo vender. O sea, entonces, ¿qué intención hay? O sea, ¿qué tan? Y no necesariamente es una falsedad, pero hay una intención detrás de las cosas que muchas veces están diciendo, ¿no? Entonces, esa es un poquito, me parece que es la forma más fácil de entender la diferencia, porque sí tienen como cosas en común, pero el firewall no se enfoca en la creencia como tal, sino en la intención detrás de las conductas, porque no nada más es cosas que se dicen, sino a veces las conductas, ¿sí? Perfecto, ya lo podrán escuchar. ¿En dónde puedo todavía incluir algo así dentro de lo que queda del programa? Porque se supone que está todo, bueno, no se supone, está todo diseñado,
pero ahorita que lo pensé, o sea, por eso estoy viendo hacia allá, estoy viendo mis pensamientos, estoy analizando, no incluí una parte específica sobre la distorsión de tiempo como tal, pero a ver, primero contesto, estoy viendo, ya descifraré yo dónde puedo incluir más en ese sentido, para todavía con lo que queda, pero eh, básicamente, como lo explica Bandler y tienes lógica, eso no necesariamente es tan práctico la explicación como la da, pero es que para lograr cambiar la velocidad del tiempo, o sea, desacelerarlo o acelerarlo, tiene mucho que ver con el contraste, dice, entre el mundo, que el tiempo que es fijo, vamos a llamarlo así, y nuestra mente, nuestra cabeza. Dice, entonces, si tu mente va muy rápido, el tiempo pareciera ir más lento, porque tú vas mucho más rápido que lo que está ocurriendo. Dice, y cuando tu mente va más lento, tus pensamientos, el tiempo parecería ir como más rápido. En cuestión de lógica tiene sentido, incluso él utiliza la metáfora de ir en un auto, ¿no? Dice, y si vas muy rápido, ¿no? O sea, porque ahí hasta se aprovecha de Einstein un poquito, que si los fotones de la luz, cuando iba con su lamparita Einstein, pero tú vas en un auto conduciendo a 100 kilómetros por hora y rebasas un auto que va a 60, pues parecería ir muy lento el de 60, pero si tú vas en bicicleta y te pasa un coche a 60, pues parecería ir muy rápido, ¿no? Él dice, es cuestión de contrastes. Mi propia experiencia con eso ha sido, y para mí se me dio muy natural por el deporte, porque cuando estás jugando contra tenistas que pegan el saque a 200 kilómetros por hora, me llegó a tocar algún jugador así, y estás a 25 metros, de 30, depende de dónde te coloques, que tan atrás de la cancha, pero no tienes mucho espacio para, llega rapidísimo la pelota. Y hay días que estás, decimos, en la zona, y parecería que viene en cámara lenta, ¿no? O sea, de verdad tienes todo el tiempo del mundo, casi, o sea, en la cabeza de verdad a veces se siente como que puedes pararte, tomarte un cafecito, analizar a dónde vas a pegar, porque de verdad estás en la zona y parecería tener todo el tiempo del mundo. Y la palabra importante, como lo comprendes, es parecería, ¿no? O sea, en realidad la pelota viene a la misma velocidad, ¿no? Y el día que estás totalmente fuera de juego, o sea, pareciera que te están agarrando a balazos, ¿no? O sea, no entiendes ni qué está pasando. Entonces, sí es un tema de modificar en la cabeza la percepción. Lo que voy a hacer es que voy a encontrarlo ahorita para meter un trabajo sobre de eso concretamente, porque sí, la parte de droga de elección, obviamente hay un fenómeno para muchos en eso con una distorsión del tiempo, pero no hay una inducción específica sobre eso. Entonces, la voy a incluir, me gustó, la voy a incluir en esto porque sí es De hecho, cuento yo, la experiencia más impactante que he tenido con Bandler, digo, han habido varias impactantes, pero la más impactante fue esta primera vez que lo conocí, en 1998, eh, que fue en junio, de hecho, junio, julio, pero porque fueron varios, estuve 2 cursos, pero cuando un día él daba las sesiones, en aquel tiempo empezaba John Lavalle en la mañana, luego era Richard en la tarde, y algunos días nos decía, váyanse a cenar y regresan a una sesión nocturna. Y un día regresamos digo, para el cenar, como muchos americanos, es a las 6, 7 de la tarde, no es ya en la noche como lo hacemos en otros países. Bueno, en España él estaba que se moría el día que estuvimos en Madrid, que abrían los restaurantes a las 9 o 10 de la noche. Decía, me quieren matar con mi diabetes, aparte se pone dramático a veces, ¿no? Entonces aquí, como no hay lugares abiertos a las 7, ¿no? Pero bueno, llegamos a las 8 de la noche a la sesión nocturna y empezó a hablar. Y al cabo de un rato nos dice, sin voltear a ver nadie, voltea a ver su reloj en este momento. Dice, nada más les voy a preguntar, ¿cuánto tiempo llevamos en la sesión? No había hecho ningún break, no había mandado ningún ejercicio, ¿no? Y entonces empezamos a opinar, ¿no? Y pues 1 hora y media, algunos dijeron 50 minutos, algunos se quiso ver así, no, ya 2 horas, ¿no? Y dice, vean su reloj, empezamos a las 8, eran las 2 de la mañana, no había parado el de hablar, y nadie pensó más de 2 horas, o sea, nadie pensó más de dos, o sea, se había extendido entonces dice, todo depende de cómo generas esa distorsión de tiempo. Para mí fue impactante porque pues fueron horas y horas y lo sentiste así. Y unos días después, para que no estuviéramos prevenidos, otra vez estaba la sesión nocturna, otra sesión nocturna, y entonces de repente dice, al cabo de un rato, dice, sin ver su reloj, ¿no? Y entonces así de, ya sabemos para dónde va, ¿no? Esto, dice, ¿cuánto tiempo ha transcurrido?
¿no? Y entonces algunos dijeron 1 hora y media, 2 horas, algunos no, 4 horas, pensando que iban en ese mismo sentido. Habían pasado 20 minutos y se había sentido como que llevabas 2 horas, ¿no? Entonces como con la inducción que nos iba llevando en las historias, generó esa distorsión del tiempo. Yo no puedo hacerlo así para un grupo, ¿no? O sea, sí me pasa mucho que me digan, oye, ¿a qué hora se fueron estas 3 horas? Yo pensé que apenas llevamos un ratito. Eso sí, quiero decirlo, si no me echo porras yo quién, no, es que a veces cuando es muy entretenido una parte o algo, pues se te va como más rápido, pero no lo hago como con una inducción hipnótica para querer que suceda, ¿no? Entonces, la verdad es que esa parte fue de las que más me impresionó y de las que sé poco, o sea, sé cómo hacer algo en la inducción, por eso voy a incluir algo para el curso, pero así, nada más hablando metáforas y provocar los dos efectos. Sí, estuvo fuerte. Entonces, buen aporte, Martina, buena pregunta, porque es así, insisto, para mí sí lo he aprendido a hacer yo un poco elicitando lo que me pasaba jugando, pero así como lo hace, llega a ser Bandler, sí es complicado. Pero voy a hacer una inducción, algo, vamos a ver qué sucede. Me gustó la idea. Uno es actualizarte, vamos a usar el término que tú estás utilizando, inconsciente colectivo, es actualización al inconsciente colectivo, porque va modificándose ese inconsciente colectivo. O sea, con que pongamos un poquito de atención nos damos cuenta que la sociedad, incluso como decías, hasta subculturas, llegando a una familia, un núcleo familiar, van cambiando en algunas más radicalmente, en algunas mucho más sutil, pero van cambiando a lo largo de los años y el tiempo de las cosas que eran, ¿no? Por dar un ejemplo muy bobo, pero muy evidente, ¿no? Pues hoy en día todos tenemos celulares y puedes ver, familiares que pueden tener ya 70 o más años y que estén con el celular revisando y viendo cosas que pues, hace 30 años era inconcebible la idea, ¿no? De estar en una reunión familiar y que la gente traiga un teléfono en la mano, ¿no? Mientras estás en una reunión. Entonces, es una tontería a lo mejor, pero es a lo que ves que sí se va modificando ese inconsciente colectivo, como lo llamaste, como lo llaman otros, no nada más tú lo llamas así, pero me refiero, ¿no? Entonces, parte de la actualización es irse actualizando con el inconsciente colectivo, pero eso abre la otra pregunta que haces, bueno, la otra parte de la pregunta. Eso seguiría ahora sí que como arrastrado por la corriente, ¿no? Por lo que esté pasando. El otro punto de la actualización, que es el beneficio para mí más importante, es que va despertando más la conciencia. A ver, yo esto lo vengo argumentando hace algún tiempo. Yo tomé muchos cursos de muchos temas y te hablaban mucho de elevar la conciencia, y elevar la conciencia, y elevar la conciencia. Yo decía, a ver, vámonos a concreto, ¿qué significaría elevar la conciencia? Pues básicamente es hacerte más consciente de tanto de ti como del mundo como de lo demás. O sea, si baja la conciencia es que tienes menos conciencia, es que estás funcionando más automático, ¿no? Entonces, hablando con distintos gurús, incluso una vez en una plática con un monje tibetano, o sea, hablaba de eso, elevar la conciencia pues es hacerte más consciente. Entonces, parte de la actualización, el beneficio que tendría que traer es irte haciendo más consciente para funcionar cada vez menos automático y más, valga la redundancia del término tan seguido, pero es más a conciencia, más a elección propia, porque te deberías empezar a dar cuenta, al darte cuenta de todos estos, de todo este movimiento, combinado, por cierto, también con lo que decía del firewall, etcétera, a hacerse consciente de que el mundo nos está arrastrando en cierto sentido. Digo arrastrando, siguiendo la metáfora del río, ¿no? Del cauce que nos lleva a la corriente. Porque para mí esa es una de las cosas que hemos tenido muchas veces la conversación, Bárbara y yo, sobre incluso las cosas que estamos haciendo. Hay una tendencia, a ver, les voy a dar un ejemplo que lo he dicho mucho y que algunos podrían estar en desacuerdo conmigo y se vale porque es parte de la vida tener estos comentarios, debates, etcétera. A mí me tocó un par de personas que colaboraban con nosotros, que fueron los primeros influencers, por llamarlo así, en México, de los primeros influencers. Y decidieron empezar a vender productos en línea. Estoy hablando hace más de, cerca de 20 años ya prácticamente, ¿no? Y para lograrlo, ¿no? Porque tenían mala calidad en lo que estaban ofreciendo y no eran buenos exponentes, empezaron a regalar cosas. Era de sígueme y te regalo un audio.
te regalo este curso gratis para que conozcas mi trabajo y te empieces a inscribir. Entonces empezaron a descubrir empezaron a crear una tendencia, pero empezaron a descubrir que a la gente le gustaban los regalos. O sea, en aquellos tiempos era poco los regalos, o sea, no era de que vente a un curso gratis de fin de semana para que te guste el curso extenso de 2 semanas, o sea, no era frecuente que pasara eso, o sea, nunca en mi vida supe ni Robbins, ni Bandler, ni ninguno de los que estuviera establecido te regalaba un curso para que conocieras y te pusieras otro curso, ¿no? Pero esta gente en internet empezó a crear esta tendencia del regalo. Yo desde aquel tiempo, yo decía, no me gusta hacia dónde lleva esto. O sea, yo veía la corriente, decían, dar un regalo, me decían, es que ¿qué te cuesta regalar esto? Le digo, no es que me cueste eso, es que si esto empezamos a hacerlo todos, la tendencia va a ser de que cómo le gano al de al lado. Omar está regalando un audio y yo regalo un audio. Ah, es que tú tienes mejor calidad, ¿no? Y suponiendo que tenemos una calidad similar, entonces, ¿cómo le gano? Bueno, pues le das otro regalo. Y decía, ¿y te das cuenta hacia dónde va esa corriente? Es que al rato tienes que dar todo tu material o 100 cosas gratuitas para que la gente te conozca y te compre algo. Entonces, muchos van a estar de acuerdo que, oye, qué padre que te den las cosas gratuitas, pero si vas viendo la tendencia sería a que cada vez tengas que trabajar más por recibir menos y que si las cosas las haces bien, bueno, eventualmente vas a recuperarlo, pero si no, pues eres de los que regaló mil cosas y no recibiste nada a cambio. Bueno, a lo que yo voy, podemos verlo como bueno o malo, ¿no? O sea, es irrelevante ahorita ese juicio. Mi punto es que yo empecé a notar esa tendencia, dije, ¿hacia dónde iría esto? Y esto, muchos ni siquiera lo pensaron. Dijeron, es que así es como la gente compra. ¿No? O sea, hoy en día le preguntas a muchos, es que tienes que regalar, o sea, nos han asesorado, tienes que dar regalos, tienes que incluir esto, si no, la gente si no te va a comprar. Lo curioso es de que hace 20 años era una idea, una propuesta, no era, esta es la realidad. Hoy en día, para los mercadólogos en Internet, esa es la realidad, ¿no? Y yo por eso siempre les salgo contra ejemplos, porque así soy, digo, oye, ¿y en dónde consigo mi Porsche de regalo para convencerme por las Porsches, ¿no? Para comprar uno, ¿no? Porque, pues, no. Y entonces los más creativos dicen, bueno, pero existían los test drives, podías sacarlo a conducir durante 20 minutos, media de conocer el auto. Ok, sí, pero ya implicaba mucho más de tu parte, o sea, ya había un poquito más de compromiso, ya no cualquiera iba y así sin tener ni siquiera dinero, decía, ay, déjenme conducirlo porque mañana me decido, ¿no? Entonces, no estaba sustentado en algo equivocado, la idea de que la gente le gusta el regalo y que conozca el producto, pero se convirtió en algo que hoy ya es ley. O sea, de verdad, me dicen millennials, de repente alguno millennial es así es que así funciona. Y le digo, sí, pero así no funcionaba. O sea, tienes toda la razón, así funciona, que es la actualización, así funciona, sí, correcto. Pero así no funcionaba, se creó esa corriente. Entonces, espero estar siendo claro con la idea, Omar. Es la idea, el beneficio adicional de la actualización no solamente es actualizarte y decir, bueno, sí, así funciona hoy, pero también es ver la corriente, es hacerse consciente de, a ver, pero esto hacia dónde me lleva. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para mí, y esto no sé qué opinen, en realidad ahorita serían Matilde y Elizabeth, las damas presentes, digo, no quiero molestar a nadie porque pues, luego soy así, pero Juan Carlos de vez en cuando es muy buena, una dama hecha y derecha, ¿no? No, no es cierto. Pero no, a las damas presentes, por ejemplo, a mí la parte de la igualdad de género, a mí me parece muy importante que haya una igualdad en derechos, una igualdad en oportunidades. Pero lo que yo he visto en las generaciones jóvenes en México, no puedo hablar en el mundo, pero en México, es que, por ejemplo, antes los hombres eran mucho más, caían más en alcoholismo, eran mucho más bebedores que las mujeres en México. Y hoy en día las cifras ya son hasta más mujeres que hombres en el alcoholismo. Para mí sería en el sentido opuesto. La igualdad era hacer al hombre más tan inteligente como la mujer, no a la mujer tan estúpida como el hombre. Pero hay muchas cosas que he visto donde de repente hay cosas muy positivas del movimiento, no me queda la menor duda, estoy a favor de eso, pero de repente en algunas que digo, pero es que la igualdad no era para ese lado, era para el otro. O sea, era que los educaran más las mujeres a los hombres y no los hombres a las mujeres, a que las mujeres, yo también quiero ser así, yo también me quiero topar, o sea, hacer tonterías que hacemos luego los hombres, que dices, de verdad, ¿no? Y hay, el nivel de infidelidad entre las mujeres subió en vez de que en los hombres bajara, ¿no? O sea, hablando de cifras en México, ¿no? Entonces digo, que no era para el otro lado, que no debía haber sido la igualdad en el otro sentido. Y es curioso porque yo lo platicaba mucho, y es otro tema que me atrevo a hablar porque me tocó desde hace 18 años, me invitaban a un programa de televisión que se llama Consejo de Mujer, y la conductora
principal, que hoy es coach, entrenadora de PNL, incluso y demás, Tere Bermea, siempre ha sido una luchadora de la causa, ¿no? De la igualdad de género. Y incluso yo le hice algunas terapias, no voy a poner detalles de su terapia porque es muy personal, obviamente, pero una de las cosas que hablamos muy seguido era este punto. Le digo, a ver, es que a veces a mí me parece que en la lucha por igualdad, de igualdad están generando de repente un odio hacia el hombre en algunas de las mujeres y en algunas mujeres en tratar de hacer las mismas tonterías que el hombre en vez de la parte positiva. Y ella me daba mucho, o sea, lo hablamos muchísimas veces, ella sigue metida en ese tema y siempre me decía, sabes que algunos puntos no estábamos de acuerdo, pero en la mayoría me decía, es que tienes razón, la verdad es que sí, y ella por un tema personal, insisto que no compartiría, traía ese conflicto contra los hombres que hoy ya no tiene, ¿no? Pero que lo tenía. Entonces era un pleito, era esa lucha, pero era desde el odio, desde el resentimiento, desde el a mí me hicieron y me dijeron, entonces quiero la igualdad, pero no desde una base positiva, ¿no? Por llamarlo así. Que eso lo trabajamos ella y yo y sigue trabajando en eso y sigue siendo invitada a muchísimas conferencias. Pero es un poco a lo que voy. Notar la tendencia hacia dónde va. O sea, hoy en día, les digo, en esas igualdades, que el día de mañana, ¿qué va a suceder? Que entonces, es una generalización, ¿no? Porque no es una realidad, pero una generalización. Más hombres que mujeres hace 20 años le tenían miedo al compromiso y más las mujeres estaban comprometidas. Si sigue la tendencia hacia ese lado, al rato no van a existir ni familias, ¿no? Digo, estoy exagerando para ponerlo dramático, pero si los dos lados deciden que él tiene miedo al compromiso, pues ya no habrá ningún compromiso, ¿no? Pues los dos lados huyéndole al compromiso, pues ya no existirán esos núcleos familiares que, en mi opinión, y esto ya es otra vez opinión mía meramente, dicen por ahí la familia es la base de la sociedad. Y yo siempre digo, y la pareja es la base de la familia. Entonces habría que trabajar en ese sentido, ¿no? Y no en el opuesto, ¿no? Pero bueno, son ideas que yo tengo, viendo ciertas tendencias y que a lo mejor me equivoco. Pero eso sería como parte de lo que sucedería también cuando te vas haciendo más en esas actualizaciones pendiente, porque la actualización no significa, nada más una observación adicional, Omar, no significa ya no me acuerdo de cómo era antes, sino me actualizo y me acuerdo que antes era de otra forma, ¿no? Entonces, hoy ya funciona diferente y antes era así, entonces voy a notar una tendencia. ¿Se acuerdan que en los primeros videos hablábamos de la dirección, ¿no? Que en DH no vemos tanto los objetivos sino la dirección? Aquí se va a empezar a ver esa tendencia. Si yo me actualizo al mundo, me voy a dar cuenta que la tendencia, la dirección va en un cierto sentido y puede ser muy positiva porque lo es en muchos casos. Y en algunos, a lo mejor decir, híjole, no, esa dirección no es la más conveniente. A lo mejor sí me iría a ir con, voy a decirlo feo, pero como borrego con todo el mundo, pero a lo mejor no es hacia donde queremos ir, porque mañana no nos diferenciemos. Y voy a dar un ejemplo más. Me pasó, fue medio accidental, cuando empecé a trabajar con mi primer maestro de estos temas, que le decíamos el ninja, nos pide hacer unas frases, ¿no? Que le llamó ecos de poder. Es algo muy bonito que algo les compartiré hacia el final de este curso precisamente, pero es que lo meto un poco hacia DH porque me gusta adaptarlo a esto. Él hacía ecos de poder, tenías que hacer frases y era lluvia de ideas, hacías distintas frases y ahí vas encontrando las que iban a funcionarte como mantras casi, ¿no? En la competencia. Y entonces, en ese momento, una que a mí se me ocurrió entre toda la lluvia de ideas, le dije, la única forma de ser diferente es no tratar de ser diferente. Y de ahí ya la elaboramos en la idea y decía, ¿y por qué se me ocurrió? Porque eso es lo interesante. Estábamos en la época, ahorita lo revivo mucho con la serie de Luis Miguel que está saliendo, estoy hablando de la época en donde todos los famosos, o todos o muchos, empezaron a usar playeras Versace, estas del diseño de Gianni Versace, y entonces todos los que tenían dinero y fama empezaban a usar estas, y en cierto círculo social, socioeconómico alto en México, todos salían a los antros, a las discotecas, con su Versace. ¿Por qué? Porque supone que cada una era única, no había el mismo diseño dos veces, cada una era única. Lo interesante de eso es que, aunque sí eran únicas, como tenían el sello, el estilo Versace, pues eran como uniformes casi, y entonces llegabas al antro y todo el mundo queriendo mostrarse único, todos estaban uniformados. Entonces, acordándome de eso, fue precisamente que en ese momento que se me ocurrió la frase, la única forma de ser diferente es no tratarse diferente, porque todos mis amigos trataban de ser diferentes, comprándose una Versace, y entonces todos traían Versace, entonces parecía uniforme oficial para salir a las discotecas. Entonces, ¿por qué menciono esto? O por qué lo digo así? Es que muchas veces en ese irnos con todo mundo,
de repente caemos en ya no tener diferenciador, o sea, ya todos ofrecemos lo mismo, en negocios, como personas, entonces va a hacer notar también eso. Yo creo que ese es, bueno, estoy convencido que es uno de los beneficios del irte actualizando, porque te permite comparar dónde estás hoy o cuál es la tendencia hoy de la sociedad también con la de ayer, y entonces vas haciéndote consciente de muchas cosas. No sé si tiene sentido para ti, Omar, pero bueno, eso es mi explicación. En la inducción me voy por los dos lados. Me voy por el lado de la actualización propia, o sea, cómo podrías funcionar mejor. No le dedico tan, vamos a decirlo, tan específico ese aspecto, aunque sí lo hago, o sea, sí lo menciono, pero no tan específico, porque me importa mucho en la realizada, pero podría haber la posibilidad de hacer alguna adicional, ahorita que lo mencionas así. Me enfoco bastante también en actualizarte al mundo, porque, insisto, lo que me he topado mucho terapéuticamente hablando, y ahorita que lo mencionas así me pareció muy interesante el enfoque. Sí menciono de actualizarte tú para estar funcionando mejor, pero me enfoco más en la inducción, en el actualizarte al mundo, porque me ha tocado mucho en contexto terapéutico que las personas no se adaptan a la nueva realidad. Nueva realidad no me refiero nada más a la de ahora por pandemia, sino a que ya se divorciaron, a que ya son más grandes, o sea, entonces es como adaptarse a las condiciones del entorno, ¿no? Por eso la actualización. Tienes razón en que cómo funciona en sistemas, en computación. Algunas actualizaciones son para, no necesariamente porque esté mal, que empezaste con esa frase, ¿no? De que algo no funcione bien, sino para agregarle alguna función adicional a veces a un programa, ¿no? O sea, a lo mejor funciona bien, pero ahora vas a tener la posibilidad de hacer tal cosa, que es que funcione mejor, ¿no? Que en realidad es lo que queremos hacer al final con toda la instalación, es vamos a hacer como una actualización de todo tu sistema de creencias y todo, ya en la instalación final. Entonces, ahorita que lo decías, dije, oye, ¿por qué no está ahí? Y internamente me sale la misma respuesta. Es que lo que pasa es que eso es lo que pretendemos hacer con el programa final, lo que vamos a hacer en los últimos cuatro videos, ¿no? Están precisamente enfocados en ese aspecto. Entonces, sí es creo que muy importante el enfoque en esta inducción, porque es que ya la tengo hecha, ¿no? O sea, por eso sé lo que ya dije, ¿no? Entonces, en esta que ya está hecha, que está por subir, sí lo menciono, pero siendo muy franco, como muy por encima, ¿no? Porque sí es actualizarte para funcionar mejor de acuerdo a las condiciones del entorno, es como se grabó esta inducción. Pero sí es importantísimo lo que se hace en la actualización, como dices, y la idea esa es en la instalación final, que podríamos llamarlo ya la mega actualización, ¿no? De tu sistema a cómo funcione mejor corrigiendo los, errores de programación original, ¿no? Entonces sí, pero tienes razón en cómo funcionan. Esta actualización, el enfoque está sí en cómo podrías tú funcionar mejor de acuerdo a las condiciones, es que ya eres mayor, es que ya el mundo es diferente, es que la relación es distinta. O sea, mucha gente me toca en terapia que es que empezó muy bien nuestra relación en pareja, pero pues ya llevamos el X número de años, a veces son muchos, a veces no tantos, y ya no nos llevamos de la misma forma. Y pues es que va cambiando y la gente muchas veces no se actualiza, por eso le puse así, ¿no? No se actualiza a las nuevas condiciones. Entonces ese fue el enfoque, pero sí me dejaste pensando y en realidad lo que queremos hacer con la instalación final es esa mega actualización de que ya corregir esos bugs, ¿no? en la programación y estar mejor. Pero sí es un punto muy importante lo que mencionas, definitivo. La idea de ponerlo en plataforma para mí me resultó, si tenías las limitaciones de lo que se hace el presencial, tiene la gran virtud de que lo puedes volver a ver las veces que quieras. Y entonces, les decía yo en algún momento, no me acuerdo cuándo fue, pero estrictamente con Bandler para llegar, si tienes DH nivel 7, que alguno de repente lo pone en su publicidad, o nivel 5, nivel 4, lo que fuera, lo único que significa es que tomaron el mismo curso 4, 5 o 7 veces, porque es el mismo, no hay otros niveles de DH de que sea otro curso. Para Bandler es que cada vez que lo haces deberías de poder ir un paso más allá, o sea, una nueva actualización, o sea, es como el know-how de cómo hacer una nueva actualización. Entonces ya la actualización es la de cada quien, en cada nivel. Entonces a mí me gustó la idea cuando me convencí de hacer esto, porque primero no estaba muy convencido, primero porque a Bandler no le encanta que hayan cosas de esto en internet y demás, o sea, le gusta cuidarlo, my precious, ¿no? Muchas cosas, pero a mí me gustó la idea de que lo puedan tener porque no es de que acabamos y ya los quitamos acceso a la plataforma, van a poder, todo lo que es en plataforma lo pueden seguir viendo
pues esperemos que, como siempre le digo, me dicen, ¿y cuánto tiempo va a durar? Pues mientras yo siga vivo, porque ya que no esté, no sé qué vayan a hacer los que se queden con la plataforma, ¿no? Si van a seguir pagando el dominio, pero bueno, entonces denme larga vida, ¿no? Pero bueno, si son muchos años, es poder seguir haciéndolo sin volver a pagar, ¿no? Y esa es la parte que lo digo también es, obviamente que es negocio, funciona para Bandler, que la gente vuelva a tomar DHA y vuelva a tomar DHA 7 veces, porque de verdad hay algunos que es así, pero va a ser lo mismo, o sea, va a cambiar algunas historias, algunas cosillas, pero en general va a ser lo mismo. Entonces, me gustó la idea de la plataforma, porque así, precisamente como dices, ya hiciste la actualización, por llamarlo así, y es, si no te gusta esa dirección, entonces reviso el proceso y a lo mejor, ¿sabes qué? No iba por ahí, mejor me adapto por acá. Y por eso también pongo el go back. O sea, por eso, porque es, ya que haces esto, es, oye, esto no me encantó, pues vámonos atrás 2 semanas, que esto está a 2 semanas de llegar al final precisamente, es hace 2 semanas, ¿cómo estábamos? Y empiezo otra vez ese diseño final y hago la instalación. O sea, todo fue pensado en ese sentido, ¿no? Ahora, digo, suena muy bonito, ya en la práctica he tenido buenos resultados, pero también quiero ser muy franco, que sigue siendo un proceso de aprendizaje también para mí, bueno, hasta para el mismo Bandler, y así lo vemos, ¿no? Es, si ya lo tuviéramos hecho, pero la verdad es que yo creo que sería, bueno, espectacular, ¿no? Y espero algún día llegar a ese punto, pero bueno, por lo pronto ahí vamos en el camino, ¿no? De ir mejorando este aspecto. Y esta es la idea, por eso cuando aquella vez, insisto, hace 18 años, la persona me dijo, quiero ir atrás, dije, esto lo necesitamos hacer porque aparte había quienes se inventaba en cada instalación final en algunos cursos que yo decía, ay Dios, no, o sea, y era el que cada quien quiera, porque nosotros ya les das el procedimiento, pero ya lo que vas a poner de contenido, cada quien lo pone, aquí va a ser inducción, tú lo vas a ir metiendo en tu mente al hacerlo, pero te voy a explicar cómo hacerlo. Uno de los videos finales es cómo puedes hacer tu propia instalación final, además de la que yo los guío, como para que se dejen llevar hipnóticamente, es cómo lo harías sin mi ayuda, ¿no? Y entonces hay algunos que hacían cada cosa que yo desde afuera yo decía, esto no me gusta para la persona, es que a mí así, yo daba mi opinión como el reto, pero sí algunos hacían cada cosa que de repente decía, la mayoría lo hacía, la verdad es que la mayoría copiaba mucho los ejemplos que veían al frente, que tampoco es que sea lo ideal, pero habían algunos que se ponían de una creatividad que decías, ¿esto de dónde lo sacaron? O sea, en vez de tener, por daros un ejemplo, en vez de estar sentados en inducción y tener 5 personas alrededor haciendo los sonidos bien orquestados, las voces, con la música, Lionel tocando, hubo una chica, siempre me viene a la mente ella, que decide hacerlo en el salón, era cruzando la puerta y la recibían con una vela y entonces hacía ciertas cosas, iba pasando, parecía más una ceremonia, ahora sí que de brujería o de satánica, que una inducción era así de, ¿y esto qué? O sea, no se metía nunca en trance, no, o sea, nada que ver con las instrucciones. Tenía sus 15 minutos para su proceso final, ¿no? 20 contando ensayos, lo que fuera. Podía hacer lo que se le antojara, pero yo sí lo veía y dije, bueno, pues no, a mí no le veo por dónde, pero pues ya cada quien. Pero por eso también, porque me tocó ver algunas de esas, yo decía que tengan su go back, ya si quieren regresar, se regresen otra vez a romper el diseño y empezar de nuevo, ¿no? Porque sí había cada locura de repente. Digo, locura desde mi punto de vista. Esa persona no quedó tan feliz en su momento con unas cosas que hizo, pudo trabajarlo después, etcétera, ¿no? Pero hay otros que sí quedaron contentos y pues bueno, que cada quien, ¿no? Fuerte abrazo para todos, Ángel, un gusto verte, José Manuel, ¿no? Muchísimas gracias por estar aquí todos. Fuerte abrazo para todos.